Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y excelente tarde para quienes nos escuchan y ven a través de Conexión B. Estamos a 3 días de que se cumplan 69 años de la apertura del campo Cotazla, la cual ocurrió un sábado 4 de diciembre de 1954 a las 2 de la tarde. El doctor Edwin Wellhausen, director de la Oficina de Estudios Especiales, lo que hoy es el INIFAP, y el señor J. Perry, de la Fundación Rockefeller, en compañía de altos funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de Irrigación y Crédito Rural Mexicanas, son los responsables y al mismo tiempo testigos de la apertura del primer centro de investigación agrícola para las regiones tropicales de México, el cual se denominó al inicio así, Centro de Investigación Agrícola e Industria Animal para Zonas Tropicales, conocido hasta la fecha como el Campo Cotazla, y está ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Y así quedó impreso en el periódico El Dictamen el viernes 10 de diciembre de 1954, al publicarse la noticia en primera plana, y también fue tomada la primera fotografía del Campo Cotazla con los asistentes, y fue precisamente el fotógrafo Joaquín Santamaría, que es todo un personaje de la fotografía aquí en Veracruz, y él fue el encargado de tomar la primera foto de la apertura del Campo Cotazla. Pero también es importante hacer un reconocimiento que gracias a la instrucción presidencial del licenciado Adolfo Ruiz Cortines en 1952, quien es el que decide la adquisición de terrenos a los propietarios de los terrenos donde está ubicado el Campo Cotazla, para dar seguimiento puntual, Jorge, al acuerdo bilateral denominado Programa Alimentario Mexicano, que fue firmado en 1941 entre México y Estados Unidos, hace nada más 80 años. Recordemos que eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar del conflicto bélico, ambos países se concentraron en operar 3 campos experimentales, uno de ellos el de Cotazla, y de formar personal científico mexicano, que era de alta prioridad aumentar la producción de alimentos en nuestro país, aplicando la ciencia a la tierra. Cuando se abre el campo Cotazla no había oficinas, solo unas galeras, las cuales fueron habilitadas como secciones de campo para resguardar la maquinaria y equipos que habían sido adquiridos por la fundación, y la superficie destinada a la experimentación estaba lista para comenzar en enero de 1955, cuando se estableció el primer experimento de riego, que fue la evaluación de variedades de frijol que fueron colectados de diferentes partes del país, e incluso algunos introducidos de otros países, para de ahí iniciar lo que actualmente es el programa de frijol. De ahí vinieron los demás procesos de investigación: maíz, arroz, pastos, hortalizas, oleaginosas, avicultura, ganadería. Quiero decirles que esto fue la génesis del Programa Mexicano de Investigación Agrícola en el Trópico. Su éxito se extendió a otros países del mundo. Fue una campaña contra el hambre, Jorge. Y Paco, fíjate que esto que nos estás platicando, 69 años ya del campo Cotaxla, yo siempre insisto, Paco, con lo que nos comentas, nos has venido relatando, en la importancia que tuvo la Fundación Rockefeller, es decir, la aportación que tuvieron los norteamericanos para que esto se consolidara fue definitiva. Me atrevo a decirlo de esta forma, definitiva, para que pudiera haber una continuidad y pudiéramos estar hasta en estos momentos, 69 años, hablando de todo este trabajo y esta labor que ha sido continua, Paco. Pero si no hubieran estado ellos atrás, yo no sé si realmente hubiera prosperado o no, porque hay muchos proyectos otros que se hicieron y que luego pues se quedaron ahí en el olvido, ¿no? Tan es así que lo que fue el gran proyecto también, que lo hemos platicado y lo hemos venido analizando, hicimos hasta una saga completa de la Comisión del Papaloapan, pues fueron 40 años muy prósperos, muy buenos, todo el beneficio que dejó, y después se dejó, ¿no? Entonces, ustedes han continuado, Paco. Sí, de hecho eso coincide prácticamente en los años
mediados de los 40, 50, cuando se toman decisiones muy importantes. La Fundación Rockefeller estaba en México atendiendo asuntos de salud desde 1930 y tantos. Esa era su principal función. Cuando le dicen, oye, tienes que colaborar para el desarrollo de tecnología agrícola, ellos no tenían esas funciones y ahora sí se comprometieron y lo llevaron a tal grado que hoy sigue vigente. Todavía, Jorge y amigos, tenemos escritorios, sillones, cosas de infraestructura que fueron compradas hace 69 años. Imagínate con qué pasión actualmente seguimos dando pues resultados acomodados a diferentes circunstancias actualmente desde el punto de vista medioambiental, técnico, social y económico, ¿no? Bueno, hoy también quiero aprovechar para recordar que estos 69 años de la fundación del Campo Cotazla, pues hubo trabajadores e investigadores pioneros del Campo Cotazla acompañados por científicos norteamericanos, como tú lo dices, no fueron así que solitos se fueran a enfrentar a la situación, estuvieron aquí pues prácticamente varios años, los principales científicos de Estados Unidos, los cuales pues prácticamente capacitaron, pero una acción importante de la Fundación Rockefeller fue enviar a las principales universidades de agronomía a 550 jóvenes mexicanos para especializarse en las diversas disciplinas en genética, fertilidad de suelos, fitopatología, entomología y otras cosas más. Esta gran inversión en el recurso humano mexicano fue el cimiento para formar a las siguientes generaciones de investigadores en diferentes centros de investigación e universidades de México. Tan solo en Cotazla fueron especializados 20 agrónomos directamente por la Fundación Rockefeller de 1954 a 1960. Aquí en el campo Cotazla tenemos el gran privilegio que se formaron los principales fitomejoradores de maíz, frijol y arroz, que a su vez diseñaron los programas de genética, pues prácticamente de todo el país y de otras latitudes del mundo, quienes a su vez formaron a otros agrónomos. Aquí también se inició la ganadería tropical, como lo hemos mencionado, y hay una frase que dice, todas las praderas tienen o han tenido pastos evaluados y generados por el campo Cotazla, y es importante de reconocer el crecimiento y el progreso de esta ganadería mexicana en las regiones cálidas, se debe en gran medida al inicio de la investigación en forrajes aquí en el campo. Han pasado 69 años de intensa labor de investigación con resultados que han mejorado tangiblemente la economía rural del trópico mexicano y de otros campos fuera de nuestras fronteras. Se han creado 30 maíces mejorados, 15 variedades de frijol, 10 variedades de arroz, la introducción de diversos pastos y más de 10 tecnologías vigentes en la actualidad que ya tienen más de 30 y tantos años en uso. Calcular los millones de productores beneficiados, hectáreas sembradas acumuladas, así como el bienestar económico que se ha generado en las zonas tropicales de México y de otras partes del mundo sería prácticamente imposible. El desarrollo del campo tropical mexicano no hubiera sido posible sin la intervención técnica del campo Cotazla. Y todos los años se genera conocimiento y se difunden agrosoluciones, Jorge. Pues enhorabuena, Paco, muchas felicidades, un gran reconocimiento a toda la labor, a toda esta pasión con la que ustedes hacen las cosas, tú en especial, que es con quien ya tenemos muchos años, pues tratando todos estos temas, que nos traes todas estas historias, estos relatos, los datos, y sobre todo, y yo también insisto, lo más importante es la eficiencia. Son una institución eficiente que lo que hacen lo entregan a la sociedad y en un ámbito de vital importancia, como es la alimentación. Así es que muchas felicidades por estos 69 años, Paco, aquí en el campo experimental Cotaxte, que vengan más. Gracias, Jorge, y al grupo FM, pues todo el agradecimiento por estos espacios para dar a conocer lo que hacemos y que todavía falta mucho por dar a conocer. Sentimientos de gratitud de todos al campo Cotazla. Buenas agrotardes. Claro que sí, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla en estos 69 años y en nuestro campo innovador. Nos vamos al corte, regresamos.